Entonces, hermanos, nos toca reflexionar la lección número 42 del segundo año, la iglesia ante las realidades, la atención a las necesidades espirituales y materiales. Antes de empezar esta lección, quisiera que esta reflexión, este tiempo que dedicamos, tenga una intención más allá de la formación que recibimos, ¿no? Y pues bueno, en lo particular, yo quiero que yo ofrezco este tiempo para las almas del purgatorio y nuestros hermanos de extrema necesidad. Bueno, esta lección nos va a introducir un poco de lo que es la doctrina social de la iglesia, pero así una pizquita, no crean que todo lo que vamos aquí es toda la doctrina social, no, es una pizquita con la particularidad que dice el subtema, ¿no? La atención a las necesidades espirituales y materiales. Y es que la iglesia, bueno, les ocupa de las cosas sociales. Y la forma en cómo se ocupa en el ámbito social es decirnos a todos, desde los ciudadanos hasta los gobiernos, a todos, cómo debe de ser o cómo es decirnos o hablarnos de una justicia social, de una justicia equitativa. Pero bueno, no quiero entrar mucho en el tema. También nos va a hablar de lo que es el apostolado asistencial, que ya están próximos a tocar esos temas. Bueno, empezamos la lección. Nos dice la lección empieza queriendo hacer una diferencia entre lo que es una ideología y la religión. Y bueno, y como su nombre lo indica, una ideología pues es un conjunto de ideas que solamente queda en eso, en ideas. Muchas veces cuando esta idea se quiere poner en práctica, se quiere llevar en la vida, se topa con muchos escollos, dice la lección, con muchas dificultades para poderse practicar. Pero cuando esta ideología llega a ponerse en la práctica, tiene fundamento en la vida diaria, pues esta ideología transciende y puede llegar a convertirse en algo más específico, como es la religión. Es decir, Cristo en su momento llegó, planteó una idea, un ideal. Este ideal es factible ponerlo en práctica, de vivirlo, y es cuando trasciende a religión. Nos dice el Evangelio: dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y otra diferencia de una ideología y la religión es que dice que una ideología considera un aspecto de la persona humana, ¿no? Es decir, puede contemplar su parte corporal, su parte mental, su parte espiritual. Pero la ideología muy difícilmente llega a contemplar a la persona como un ser completo, a diferencia de la religión, que la religión, en particular la religión cristiana, siempre ve las realidades humanas, es decir, toma al hombre como un ser completo, cuerpo, alma, espíritu, mente, etcétera. Ahora, y lo que nos dice la religión cristiana es que el hombre puede realizarse, puede alcanzar grados altos de realización, pero si no considera al ser divino, si no consideramos a Dios, si no consideramos a nuestro Creador, nunca vamos a alcanzar esta plena realización. Por dar un ejemplo, no sé, conseguí trabajo y no soy feliz con mi trabajo, no me siento pleno con mi trabajo, muy seguramente me falta Dios. Adquirí una casa y no me siento satisfecho por ese logro, muy seguramente me falta Dios. Y siguiendo este mismo ejemplo, hay personas que a lo mejor se compran un bochito, un departamentito chiquito, aunque les hagan el feo una casa de Infonavit, y se sienten realizados, se sienten plenos. ¿Y por qué?
porque muy seguramente en su vida está Dios. Entonces, como les digo, la religión pues tiene que abarcar estos dos aspectos, tanto el corporal como el espiritual. Ya en alguna lección anterior, reciente, leímos que Dios se va a encargar de todo, y cuando decimos de todo, incluye también lo material. Entonces tenemos un Dios muy muy bondadoso. Siguiendo esto, pues la iglesia también tiene que ver por las necesidades del mundo, tiene que ver la realidad del mundo. Sabemos que sí hay una necesidad espiritual, pero también sabemos que hay una necesidad material. Y la iglesia no se puede quedar, no puede taparse los ojos ante esta necesidad. Ahora, en este sentido, créanme que la iglesia, les digo, no se hace de la vista gorda. Tiene fundaciones, tiene campañas que apoyan, ¿no? Que apoyan a los necesitados, simplemente que no lo hace público porque no hay necesidad de hacerlo público, ¿no? Entonces, como la iglesia pues tiene que actuar ante estas necesidades, y los que conformamos la iglesia somos nosotros, pues nosotros tenemos que tener esta voluntad de ayudar a nuestros hermanos. Les decía en la lección anterior de los consejos evangélicos, de que más que un consejo de pobreza, de quedarme sin dinero, es un consejo, o son consejos de desprendimientos, que tengo que ser desprendido, y tengo que ser desprendido para ayudar a mi hermano. Ahora, en esta parte que dice la iglesia ante las realidades del mundo, no lo voy a leer completo, pero lo que sí les puedo decir es de que estas lecciones, cuando se escribieron estas lecciones, estamos hablando 40 años, hace 40 años más o menos. La situación de México creo que era un poco mejor, al menos el poder adquisitivo que teníamos de manera personal era más elevado, más alto. Pero aún así, la lección nos habla de que hay problemas de hambre, hay problemas de vestido, hay problemas de casa, hay extrema necesidad. Entonces, con esto que nos presenta la lección, debemos entender que estas realidades siempre van a existir. Más aún, y en el peor de los casos, van a ir en aumento. ¿Y cuál es nuestra misión o nuestra aportación como miembros de la iglesia? Pues atender a nuestros hermanos. Para ello, pues tenemos que recurrir a la caridad, que dice que la caridad es el amor al prójimo. Esa caridad nos tiene que llevar a hacer obras a favor de nuestros hermanos. Dice en Mateo, dice el Evangelio: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más aún dice que estas obras sí están a favor de nuestros hermanos, pero es para la gloria del Padre. No nos podemos colgar medallitas de las buenas obras que estamos haciendo. Estas obras no deben de ser contrarias a nuestra fe. También nos dice el Evangelio: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, si nuestra fe en Dios es verdadera, es real, la vivimos, por consiguiente nos tiene que llevar a realizar obras de caridad. Encontramos en el Evangelio de Juan lo mismo: si alguno posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidades y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Y bueno, y también nos encontramos en el Evangelio: en verdad os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y bueno, esto va a suceder, les digo, cuando empezamos a poner en práctica nuestra fe. Más aún me decían, es que la otra persona, la persona que está a mi lado, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi jefe, en mi enemigo, antes de eso, tengo que pensar, tengo que verlo como mi hermano. Y cuando esto suceda, cuando yo vea en el prójimo, que yo vea que el prójimo es mi hermano, créanme que será más fácil la caridad.
Pero también hay que tener en cuenta lo que dicen los apóstoles, ¿no? Que dice que el que quiera comer, que trabaje. Entonces, sí hay que dar caridad en la medida de nuestras posibilidades, pero también hay que ver por el hermano para que en algún momento empiece pues a superarse. Yo diría ahorita que para empezar a ver esto, ver a los demás como hermanos, hay que copiarle a los protestantes en ese sentido, ¿no? Que cuando le hablan a uno o cuando se refieren a otra persona le llaman hermano. Bueno, y todos estos consejos que dijo Cristo, pues los apóstoles los llevaban a cabo, ¿no? Encontramos en la carta de Santiago: ¿de qué me sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de sustento diario, y alguno de vosotros le dice ios en paz, calentaos y hartaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Entonces, lo que nos dice aquí el hermano es como les dijo, ¿no? Como les dije, si nosotros amamos realmente a Dios, esto nos tiene que llevar a hacer obras por el necesitado. Ahora, puede surgir la duda, es que no sé cómo ayudar. Acércate al párroco, acércate a un instituto secular. Ahora bien, les vuelvo a repetir, esta ayuda, les vuelvo a repetir pero al revés, ¿no? Es decir, yo amo a Dios y ayudo. Estoy consciente que tengo que ayudar. Cuando haga esta ayuda, tengo que estar consciente también que es por amor a Dios, que no es para yo colgarme una medallita, que no es para yo recibir halagos, para vanagloriarme de las cosas. Porque de ser así, de nada nos sirve. Ya dice el Evangelio que si nosotros hacemos algo, lo hacemos de manera egoísta, ya recibimos la recompensa de esa acción aquí en la tierra. Pero si lo hacemos de buena intención, si lo hacemos en secreto, dice el Evangelio, si lo hacemos por amor a Dios, pues en lo secreto nuestro Padre no lo recompensará. Y es que les comparto, ¿no? En una ocasión me dice un hermano, es que tengo que darle el diezmo porque quiero ser rico, para que Dios me lo multiplique. Y la respuesta en ese momento fue que de nada te sirve dar el diezmo con ese pensamiento, ¿no? Más vale 10 centavos dados de buen corazón por alguien que los necesita, que tu diezmo que tal vez no lo necesitas, pero con una segunda intención. Y es que vuelvo a lo mismo, no esperemos que Dios resuelva nuestras situaciones. Es lo que les decía al inicio. Sí, Dios va a ver por las cuestiones materiales de nosotros, pero a la par tiene que ver por la santificación. Va a ver lo que tengamos guardado en nuestro corazón, y si en nuestro corazón estamos ayudando con un trasfondo, con otra intención, con una intención personal, nos va a decir Diosito, no. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos de buen corazón. Tenemos que dejar el egoísmo. Y créanme, ya de experiencia propia, que a mí me lo han reclamado, ¿no? Afortunadamente y gracias a Dios ahorita tengo una situación estable. No voy a decir que me sobra, pero tampoco me falta. Entonces, hace poco me tocó ayudar a una persona que anteriormente a esa ayuda me dijo que realmente lo necesitaba, que prácticamente estaba en ceros y que solamente estaba esperando la quincena para poder comprar algo de comida. Me tocó ayudarla y en mi casa me reclaman que nosotros necesitamos el dinero, a lo que yo le respondí, y da gracias a Dios que no te falta nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos ver nosotros la riqueza? Pues como dice la lección, fuera del egoísmo, ¿no? Ya dice un evangelio, que al que se le da, se le va a exigir. Al que se le da más, se le va a exigir aún más, y al que se le da muchísimo más, se le va a exigir muchísimo más, ¿no? Nosotros en este mundo
somos administradores. Todo lo que tenemos nos viene de Dios. Dios nos lo otorga y nosotros tenemos que ser buenos administradores. Si nosotros tenemos en abundancia tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Hay que pedir al Espíritu que nos dé sabiduría para poder ayudar a nuestros hermanos en una manera efectiva, ricamente. Entonces a esto es a lo que me refiero, ayudar efectivamente, ¿no? Que la ayuda realmente ayude, más aún que esta ayuda trascienda en algún momento para que nuestro hermano salga de la situación en la que vive. Y bueno, y esto se los digo porque lo dice la lección. Dice la lección que tenemos que producir y repartir de manera inteligente. No repartir y que se nos acabe la producción. O el otro extremo es pedir cuando no se necesite. Tener las facultades de trabajar y no hacerlo en la espera de la caridad de los demás. Por lo pronto, como les dije, a nosotros nos toca administrar nuestros bienes, pedirle al Espíritu que nos ilumine, nos dé sabiduría para poder repartir de manera sabia, de manera inteligente a nuestros hermanos, para que esta repartición que hagamos pues dure lo más que se pueda. Es como les digo, ¿no? Si Dios tiene que elegir a quién darle riquezas, obviamente pensando en una repartición justa, en una repartición equitativa, y tiene a dos personas, un buen administrador y un mal administrador, ¿a quién creen que se les va a dar estas riquezas para esta repartición justa de las que les hablo? Así también, pues debe de ser nuestra postura. Ahora, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué tenemos que ver por las necesidades de nuestros hermanos? Nos van a decir mucho más adelante que va a haber hermanos que a lo mejor no se ocupan del ámbito espiritual por las necesidades que carecen. Si nosotros podemos remediar estas necesidades o remediar en lo más posible, pues este hermano va a poder atender las cosas de Dios. Muy bien, dice la lección. Ya hemos dicho que la fundación esencial de la iglesia es hacer que se produzca la salvación de los hombres, y todos los demás ha de ser en ella en orden a esto. Incluso esa atención al pobre. Y bueno, ya con todo esto que les dije previamente, pues podemos empezar a atender las necesidades espirituales de nuestros hermanos. La lección marca que, bueno, que ya es favorable que a lo mejor alguien que tenga una necesidad material se le resuelva momentáneamente y se acerque a Dios, a la Iglesia Católica. Eso ya es una situación favorable, pero que nos tenemos que ocupar de ellos. Pero nos dice la lección que hay otros hermanos de mayor preocupación. Con todo lo anterior ya podemos empezar a preocuparnos ahora de las necesidades espirituales. La lección es muy clara, dice que hay hermanos con necesidades preocupantes, y pues obviamente va a haber hermanos no tan preocupantes. ¿Cuáles van a ser las no tan preocupantes? Pues esos hermanos que se acercan a la Iglesia Católica, que tienen necesidad de Dios y lo buscan. Dice que pues los tenemos que atender para solventar sus necesidades espirituales. Pero como les digo, no es tan preocupante porque hay otros hermanos por los cuales nos debemos de preocupar más. Que quiero decir con preocupar, que debemos de atenderlos con mayor necesidad, y esos son los cristianos no católicos. Bueno, para entender qué quiero decir con cristianos no católicos, porque los católicos también somos cristianos, un cristiano tenemos que entender que es la persona que cree en Cristo. Pero va a haber cristianos, es decir, personas que crean en Cristo, que no sigan las tendencias católicas, que no sigan su fe en el catolicismo. Bueno, en primer lugar tenemos a los herejes. Los herejes sí son cristianos, pero sostienen su creencia en uno o varios errores. Ahora, de los cristianos no católicos se da a entender, la lección de entender que son los que pueden evangelizarse
con un grado de sencillez relativamente pequeño. Y digo relativamente pequeño porque la lección también nos advierte: si en algún momento nosotros no estamos capacitados para evangelizarlos o sacarlos de su error, hay que recurrir con personas que puedan apoyarlos con más certeza. Luego vienen los cismáticos. Bueno, aquí antes de hablar de los cismáticos, cabe mencionar que pues herejes pues abarcarían todos, ¿no? Porque vienen los cismáticos. Estos cismáticos pues vienen de la palabra que significa división. Son los que se han separado voluntariamente de la Iglesia Católica. Principalmente se separan porque desconocen la autoridad del Papa. Y les digo, esa es una herejía. Desconocer la autoridad del Papa es una herejía. Por eso les digo que la mayoría de los cristianos no católicos pues se pueden considerar herejes. Y el hecho de no considerar la autoridad del Papa o desconocer la autoridad del Papa pues está mal, porque sabemos que Cristo deja la autoridad a Pedro. Más aún, los apóstoles conocen o reconocen esta autoridad, y por ende debemos entender que la Iglesia Católica tiene una figura, tiene una cabeza, la cual es el Papa. Bueno, en la siguiente clasificación tenemos a los apóstatas. Aquí vamos a tener dos grupos, porque la palabra de apóstata significa abandono. Primeramente vamos a tener los que abandonaron la fe cristiana completamente, y también vamos a tener a los que conocemos como hermanos separados, que ellos abandonan su fe católica pero siguen siendo cristianos. Ahora, de los que abandonan completamente el cristianismo, de los que no creen en Cristo, hay algunos grupos o algunas religiones que la Iglesia Católica se fijan con gran interés, incluso las reconoce como religiones porque tiene ciertas semejanzas a la religión católica. Ellos son pues el judaísmo y el islam. Estas tres religiones, judaísmo, islam y catolicismo, tienen su misma base, la fe de nuestro padre Abraham. Debemos saber que Abraham tuvo un hijo con su esclava Agar, a cual llamó Ismael, y de ahí viene derivado pues el Islam. También sabemos que pues Abraham tiene como descendencia a Isaac, y el judaísmo y el catolicismo pues siguen esa descendencia. Ahora, dentro de la promesa está que va a venir el elegido, el ungido, el Cristo, de la descendencia de Isaac, y es cuando llega Cristo. Y aquí surgen los cristianos, el catolicismo, reconociendo a Cristo como el elegido, nuestro Señor. Los judíos, como no aceptaron que Cristo era el Mesías, pues siguen a la espera del elegido. Y esa es la diferencia. Bueno, en este caso les digo, como la Iglesia Católica reconoce estas religiones por las similitudes que tienen, pues créanme que los trabajos de evangelización son complicadísimos, ¿no? Hay que entender, para poner el ejemplo nosotros mismos, entenderíamos que venga alguien y nos trate de convencer de llevarnos a una secta donde los principios son semejantes, ¿no? Pero cambiarnos a una religión donde los principios ya no son semejantes, creo que si no, al menos a nosotros que ya estamos formados, sí se toparía con pared. Y no una pared de tabla roca, sino una pared de unos cuantos ladrillos de espesor. Simplemente creo yo que a la fecha una de estas otras dos religiones sigue haciendo menos a la mujer, lo cual contradice la doctrina de Cristo, en donde se tiene que dignificar a la persona humana sin importar el género.
Y bueno, en cuanto a los sectarios, pues creo yo que el trabajo de evangelización es más sencillo. Y bueno, aquí sí hay que distinguir una cuestión. Va a haber sectarios de nacimiento, es decir, que su familia es sectaria, ellos crecen ahí y tienen muy arraigada su fe en esa secta. Y los que se convierten, los que son católicos y se convierten. Bueno, dice, yo creo que los trabajos de evangelización pues son más sencillos. Es más sencillo hablar con un sectario que con alguien de otra religión, ¿no? Lamentablemente los sectarios, los que se convierten, pues no supieron aprovechar su libre albedrío, ¿no? Porque te dicen, es que yo antes, cuando era católico, no leía la Biblia, no ayudaba a mis hermanos, no hacía nada, y ahora que soy cristiano, sí lo hago. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo te esforzaste en hacerlo, no? ¿Por qué no lo hiciste realmente? ¿Tuviste voluntad para hacer caridad por el hermano? ¿Para preocuparte por tu formación? ¿Para conocer tu religión? Muchas veces no. Es decir, necesitas que alguien te someta para poder leer la Biblia, para poder ayudar al hermano, para poder formarte. Ahora, esto es importante irlo conociendo porque la formación es que estamos recibiendo, al menos el curso básico, es para ser agentes evangelizadores. Y es importante conocer el contexto, porque a raíz del contexto de la situación que vive el pueblo, ya particularmente que vive la persona, es como debemos de actuar en nuestros trabajos de evangelizador. Es decir, no es la misma tarea de evangelizador a uno de otra religión, a un sectario o a alguien que simplemente no conozca a Dios o tenga el concepto erróneo de Dios. Y ese es el tercer grupo que la Iglesia Católica le presta atención, que de entre todos dicen que es de los más fáciles porque tienen una predisposición o tienen esa sed de conocer a Dios, que tú llegas, le presentas la idea, obviamente sólida, obviamente la idea que nos marca la Iglesia Católica, y comúnmente la van a aceptar. Realmente los que estas personas conocen a Dios y tienen un concepto erróneo de Dios. Ahí va a haber personas que no conozcan a Dios, ¿no? En una ocasión me dijo un señor, da el testimonio de un señor y dice, es que yo no conocía a Dios, yo lo único que sabía que existían dos fuerzas, una que es el bien y una que es el mal. Y lo que yo sabía era que nos teníamos que inclinar a la fuerza que es el bien. Y por último, el último grupo que marca la Iglesia Católica es el de los incrédulos. En este tenemos tres separaciones o tres clasificaciones. Dice el panteísmo, que diluye la idea de Dios, que considera a Dios que está en todos lados, que Dios es todos, pero sin darle una personalidad. También existen el deísmo, que sí conoce, que sí acepta a Dios o conoce a Dios como una persona, pero solo hasta ahí, que es decir, Dios creó y no se ocupa de su obra. Niega la providencia, la redención y la remuneración por parte de Dios. Se comenta que entre los incrédulos estos dos son los más sencillos de evangelizar, porque no niegan a Dios, ¿no? Esa es el fundamento, que como no niegan a Dios, pues tienen una predisposición, a lo mejor muy poca, pues de conocer a Dios. El tercer grupo, el ateísmo, que niega la existencia de Dios. Este es un grupo más cerrado y pues un poco más difícil de evangelizar, porque de antemano ya están negando la existencia de Dios. Por aquí yo en lo personal sí digo que ateos, muy pocos, porque hay ateos que se la pasan hablando de Dios. Tengo conocidos que son ateos, ¿no? Y una vez le dije, yo que soy creyente, que soy católico, no hablo tanto de Dios como tú. Para bien o para mal, pero tú hablas mucho de Dios, ¿no? Nos decía un sacerdote, aparte los ateos, ¿cómo van a negar la existencia de algo que no existe, ¿no? Para poder negar la existencia, tienen que considerar que existe en algún momento, ¿no? Los ateos que yo considero verdaderamente ateos
Y la verdad, de todos mis conocidos, solamente uno es los que me dicen, yo no creo en Dios, y no se vuelve a tocar el tema de Dios, bueno, al menos él no vuelve a tocar el tema de Dios en ningún momento, ¿no? Ni para hablar mal, ni para hablar bien, para nada. Simplemente no habla de Dios. Ese sí, pues para mí es un ateo, ¿no? Y bueno, para todos ellos, pues tenemos que evangelizarlos. Obviamente la iglesia se encarga de decirnos cómo se va a hacer este trabajo de evangelización, ya particularmente si nos toca ir de misión. Créanme que la iglesia se va a encargar de decirnos muy textualmente: a esta comunidad a la que vamos se le evangeliza por este camino. Y lo tiene que ser así, porque los trabajos de evangelización van conforme al contexto, van conforme a que si son herejes, si son separados, si son de otra religión, si son incrédulos. Para eso la iglesia nos prepara. Por dar un ejemplo sencillo, no es lo mismo evangelizar una comunidad socialista, una comunidad que está en el comunismo, o una comunidad capitalista, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar a los demás cursos. Y hasta aquí con esta lección, hermanos. Nos estamos escuchando la próxima semana. Luz y sal. Hasta luego.